Esto es Vivir para Florecer, un podcast para conectar con todo tu potencial, poder y sabiduría interior a través de las herramientas de la psicología positiva, el coaching y los mejores libros. ¿Estás lista? Comenzamos. Pido a la gracia del universo que obre a través de mí hoy para poder servir al mundo siendo yo. Que mi luz brille con tanta intensidad como el universo considere y que le llegue al corazón a quienes más la necesitan. Que mi vida sea una gran oración en movimiento. Amén. Esta es una de las oraciones que viene en el libro Mujeres de Luz de Rebecca Campbell. Y creo que resume muy bien el propósito que tiene este primer episodio de esta nueva versión de podcast que estoy llamando Vivir para Florecer 2.0. Si bien este no es el primer episodio del año, es el segundo episodio del año, sí es el primero que te quiero compartir desde otro lugar a nivel físico, mental, emocional. Ya te venía contando que los últimos meses, 15 meses, han sido una revolución para mí, 180 grados, muchas cosas que consideraba importantes hace año y medio, hoy ya no lo son en absoluto. Muchas otras cosas que consideraba valiosas desde mi infancia han vuelto a resurgir. Y te cuento todo esto y además le puse este nombre basándome en el libro como mi salida del closet espiritual. Y creo que no encuentro mejor forma de expresarlo porque esto ha sido para mí la mayor enseñanza o el mayor aprendizaje más bien que he tenido en estos últimos meses. Y te comparto esto con toda mi vulnerabilidad. Es algo que yo no hubiera hecho hace tiempo y ahora te voy a contar un poco de mi historia. Yo creo que hace un par de años nunca en mi vida hubiera hablado de estos temas. En realidad, yo creo que, para serte muy honesta, creo que juzgaba a las personas que hablaban de estos temas espirituales y por ahí te contaba en otro episodio que para mí era o una persona, o sea, había como dos posibilidades, alguien que sabía mucho y que estudiaba y que estaba preparado o alguien que tenía su espiritualidad y que se basaba en eso. O sea, no, en mi mente no entraba la posibilidad de que ambas cosas pudieran coexistir y estar. Estaba en un grave error. Claramente la vida me iba a dar un par de sacudidas para enseñarme a integrar todas las partes de mí. No digo que lo tenga resuelto y no vengo aquí como una maestra espiritual o un ser ascendido o como una experta en el tema, pero Rebecca Campbell me inspiró muchísimo con esta idea de que no tenemos que ser expertas ni tenerlo todo resuelto para venir y hablar de algo, sino compartir nuestra experiencia, compartir nuestra humanidad y desde ese lugar transmitir un poco de nuestra experiencia y que quizás a alguien le pueda resonar. Aunque para mí el tener este micrófono es una gran responsabilidad, creo que vivimos en un mundo que cada vez tiene acceso a mayor información, que hoy todo el mundo puede expresar su punto de vista y que eso no necesariamente es positivo. Así que por lo menos yo intento hacerlo con mucha responsabilidad, con mucha vulnerabilidad, pero intentando compartirte cosas que para mí han servido en mi camino a nivel profesional y personal. Así que bueno, es el caso de este tema, de cómo la espiritualidad me ha hecho sentir mucho más auténtica, mucho más poderosa, mucho más conectada conmigo misma, con mi esencia, con la alegría. Y bueno, algo que funciona, creo que vale la pena compartirlo. Así que aquí vamos. Y también yo creo que por primera vez me voy a permitir tener aquí el guión del podcast. Normalmente improviso y es algo que me gusta, pero me había dado cuenta que hay puntos importantes que yo quería compartir contigo y que no siempre me acordaba. Así que hoy vas a ver que voy a consultar algunos puntos porque eso se siente como lo más correcto. Y entonces, lo primero que te quiero contar es que yo desde niña siempre tuve una parte mística. No sé si te acuerdas, igual si eres de mi generación, sí, pero desde que era niña yo veía una serie que se llamaba Hechiceras, que era de tres hermanas que eran brujas buenas y que combatían el mal y tenían pues ahí toda una misión de vida. Y era una serie que realmente me fascinaba. Me encantaba lo místico, me encantaba poder creer en algo más allá, lo cual era muy paradójico porque yo crecí en una familia católica y además yo siempre he sentido a Dios como una presencia muy fuerte en mi vida. Más allá de la religión, hace tiempo platicaba con mi esposo que yo nunca he visto a Dios o a Jesús como
ese ser que nos representan en la cruz. Yo no creo que el sacrificio sea una vía para el perdón de nuestros pecados ni nada por el estilo. Y aquí quiero ser muy respetuosa con las creencias de cada quien, pero yo desde niña siempre he sentido la presencia de ese ser superior que es amoroso, que es compasivo, que es generoso. Y siempre lo he sentido cerca, pues, o sea, que yo siempre sentí esa presencia, pero al mismo tiempo también sentía mucho interés por lo místico en la primaria, o sea, era una niña y eso me lo recordó una amiga hace poco que vino a Estados Unidos, que en la primaria nos reuníamos en el recreo y hacíamos rituales y nos creíamos esas hermanas. Por supuesto que era un juego de niñas, pero al mismo tiempo me muestra que yo siempre he estado interesada en ese camino espiritual. Luego fui avanzando en la vida y yo creo que no sé si fue la prepa, seguramente sí, conocí a mi primera guía espiritual. Te he hablado de ella en otros episodios, la profesora Denny, una gran metafísica que acompañó a muchos jóvenes a poder vernos, conocernos, centrarnos. De verdad, yo creo que mi juventud hubiera sido muchísimo más dura si no la hubiera tenido. Ha sido una fuente de sabiduría y de compasión inagotable para mí y siempre voy a estar muy agradecida por lo que me enseñó, lo que me mostró. Yo creo que ella me regaló su vocación, pero bueno, esa fue como mi segundo gran momento de espiritualidad. En ese momento yo no lo entendía, pero bueno, fue como un despertar. Y luego en la universidad, me acuerdo perfecto que yo estudiaba junto al Complejo Cultural, los que son en Puebla que iban a entender. Está la Facultad de Comunicación y junto está un complejo cultural. Y me acuerdo que gastaba pues todo el dinero que tenía disponible en libros y que mis primeros libros fueron, bueno, una parte que me encanta de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es la madre de la tanatología. Entonces yo ya muy interesada en desarrollo humano, pero también leí Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz, leí Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss, leí por ahí libros de Paulo Coelho, que todavía tengo mis prejuicios, si te confieso. Creo que tengo que volver a leerlo porque luego me metí muy en la idea como que eran libros muy chafas. Y ese fue un momento interesante porque yo estaba descubriendo el mundo y hoy lo veo como que siempre he tenido un anhelo por lo espiritual, por entender más allá, por entender una sabiduría que yo siempre he sentido dentro de mí. Pero bueno, te cuento esto porque creo que puedes coincidir en que muchas veces la vida nos mete en una dinámica de trabajo y de madurar y de hablar de cosas serias y de aprender. En mi caso, yo uní mi vida a un hombre súper mental, súper científico, y creo que eso fue algo que los últimos años de mi vida, porque llevamos 10 años juntos, imagínate eso, era una niña cuando empezamos una relación, bueno, éramos unos niños porque somos casi de la edad. Creo que me metí en una dinámica muy del intelecto, muy de estudiar, estudié 3 maestrías y leer 50 libros al año y muy en mi cabeza. Y si bien es una parte de mí que me enorgullece, que me encanta, que siento que puedo poner muy al servicio de la gente que me consulta y de la gente que amo también, es una parte de mí que celebro y que me gusta, sí creo que voluntariamente hice a un lado esa parte espiritual, esa parte mística, em, que siempre fue parte de mí, pero que incluso llegué a ver menos mal. Sin embargo, la vida tiene sus misterios y yo creo que el último año y medio me ha enseñado, a ver, venía un poco antes. Te he contado en otros episodios que yo trabajé 8 años en una empresa transnacional que hoy agradezco infinitamente porque me abrió muchas puertas, me permitió construir un proyecto de vida en pareja, familiar, me permitió muchas cosas y un tiempo fui feliz. Pero la realidad es que gran parte de ese tiempo, estuve 8 años y yo creo que por lo menos la mitad del tiempo fui tremendamente infeliz y no podía renunciar porque yo era consciente de que era un trabajo sumamente privilegiado, que tenía buenos ingresos, que tenía buenas prestaciones y a la mala, y esto lo tengo que decir, a la mala aprendí a callar lo que decía mi alma, a callar lo que me interesaba, a callar mi intuición y tragarme todo lo que sentía y simplemente trabajar, trabajar, rendir. Estaba en un área comercial y ahí siempre es más y el siguiente objetivo. Y en realidad tuve muy buenos resultados. Llegué a ser primer lugar nacional, tuve ascensos, vaya que si nos centramos como en el mundo tradicional, pues tuve una carrera exitosa en esa empresa. Sin embargo, me sentía tremendamente miserable, incongruente, llegué a enfermarme y llegué a vivir cosas
tan fuertes como quedarme casi dormida manejando. Llegué a una unidad coronaria porque tuve un desmayo y estaba absolutamente exhausta. En fin, que viví muchas cosas que hoy sé que tenía que vivir, que tenía que pasar, pero que me las pude haber ahorrado si hubiera escuchado mi intuición y si hubiera escuchado a mi cuerpo. Y quizás esa sea una de las primeras lecciones que quisiera compartirte. Somos una generación tremendamente desconectadas de nuestro cuerpo, de nuestra intuición, de nuestra sabiduría. Y hubo un antes y un después para mí cuando leí un libro. Tú sabes que los libros acompañan mi vida. Cuando leí un libro de Lisa Lister que habla sobre los ciclos menstruales y cómo en cada etapa tenemos una habilidad mental distinta, una disposición emocional distinta, cómo en cada fase, o sea, que no solo es nuestra menstruación, sino en cada etapa, cómo tenemos habilidades diferentes y cómo cada parte de nosotras es válida y digna de ser vista y abrazada. Y yo creo que es uno de los libros que más he recomendado. Se llama Amar tu paisaje de mujer, si no me falla la memoria. Fue una gran revolución para mí, porque aprendí a verme en cada etapa, entendí por qué a veces tenía súper arriba la motivación, por qué me sentía poderosa, por qué quería ir por mis objetivos y por qué había veces que ni yo me entendía, que tenía conflictos, que quería ir hacia adentro, que no quería hablar de nadie y con nadie. Y ese libro marcó un parteaguas, sobre todo porque yo me di cuenta que en mi fase premenstrual conectaba mucho con el enojo. Y es una emoción que yo no me permito sentir o que no me permitía, porque ahora intento hacerlo más. Por lo menos antes no me permitía conectar con esa emoción. Y te cuento todo esto que tú dirás, Jam, que tienen que ver, porque fue precisamente en una fase premenstrual que viví una junta en donde yo estaba absolutamente harta y pude ver de una manera muy clara que estaba muy enojada conmigo por no haber tomado la decisión que sabía que tenía que tomar y renunciar. No fue sencillo, te lo juro, me tomó 4 años. Y además toda mi familia me decía, estás loca, ¿cómo vas a renunciar a ese trabajo? Mi esposo me decía, oye, pues lo necesitamos para nuestro proyecto de vida, ¿cómo vas a cumplir tus responsabilidades? En fin, que fue una decisión compleja, pero justo en esa fase pude conectar con mi sabiduría interior, pude escucharme, pude ver qué decía mi cuerpo y tomé la decisión de renunciar. Y 15 meses después o 16 meses después, te puedo decir que no me he arrepentido un solo día de mi vida. Sin embargo, eso no quiere decir que haya sido fácil. En realidad, yo creo que han sido los meses de mayor reto que he tenido en toda mi vida, porque me enfrenté a todos mis miedos. Me enfrenté al miedo de no tener suficiente para tener suficiente dinero para cumplir mis compromisos. Me enfrenté al miedo de no ser suficientemente buena coach, tallerista, formadora para que me contrataran y poder vivir de eso. Em, Me dio miedo el que lo que tenía para decir o para enseñar no fuera suficientemente relevante, porque ya hay millones de maestros espirituales, bueno, ojalá fueran millones, pero vivimos en la era del contenido, entonces yo tenía miedo a un podcast más, porque quizás para alguien no iba a ser relevante. Tenía mucho miedo al que dirán, si bien yo llevaba muchos años compartiendo contenido, era mi hobby, por así decirlo, y cuando lo vuelves la parte central de tu vida, de tu proyecto, de tu trabajo, pues da muchísimo miedo que no funcione. Mi miedo principal era que no funcione. Y, y justo en ese año, cuando más desesperada me sentía, aprendí dos grandes lecciones que vienen de una misma enseñanza. Y la enseñanza es, ríndete. Deja esa capa de supermujer que crees que tienes y que solo tú te pusiste porque a nadie más le importa. Quítate esa capa, suéltala, déjala ahí, baja a tierra, sé humilde. Que miren que para mí la humildad no es una fortaleza de carácter que tenga muy desarrollada, es algo que estoy trabajando porque la tengo en la 24/24. Y no fue un movimiento fácil, como dejar esa capa ahí y decir, necesito ayuda. Mamá, papá, necesito ayuda, esposo, necesito ayuda, amigas, necesito ayuda, necesito contactos, necesito hablarles de esta nueva etapa profesional, de cuáles son los servicios que puedo ofrecer, decir en redes sociales abiertamente que ofrecía talleres para empresas, coaching uno a uno, en fin, que fue un momento de tremenda vulnerabilidad porque es algo que tuve que hacer. Y lo maravilloso es que fueron apareciendo las personas correctas para mi evolución. Me acuerdo muchísimo que en una sesión de coaching con una de mis mejores amigas, Viviana Parada, que ella es mi coach de cabecera,
yo le decía a Vivi, es que yo tengo anhelo de ampliar mi tribu, quiero gente a la que amar, quiero amigas más cercanas, quiero poder sostenerme en esta etapa de otra gente. Y fue increíble lo que pasó, porque pude reconectar con viejos amigos y llegó mucha gente nueva que hoy es un verdadero regalo para mi vida y que yo creo que esta etapa de emprendedora no hubiera sido lo que hubiera sido sin ellos. Así que eso fue lo primero, como abrirme a conectar, decir, quiero más amigos, quiero conocer gente, porque además la vida emprendedora es muy solitaria y yo pasaba prácticamente pues todos los días aquí en este estudio que ves, pasaba 15 horas frente a la computadora y ya me estaba haciendo mucho la falta de socializar y de conectar genuinamente, de abrazar, de reírme, de tener interacción humana. Y por otro lado, viene la parte de rendirme a un poder superior y aunque hoy sé que siempre había estado esa parte en mí, estaba en un momento de mi vida en donde no era fácil. Yo venía de un mecanismo de defensa, de ser muy mental, de haber estudiado muchísimo, de haber leído mucho. Y cuando tienes tantas cosas en la cabeza, y además cuando eres tan cabezota como yo, cuesta trabajo decir, me rindo, no puedo, ayúdame. Y tengo clarísimo momentos en donde lo hice, que yo cerré mis ojos porque estaba muy estresada, porque las cuentas no me salían, porque los proyectos no se me daban, porque yo no estaba viendo el resultado que yo esperaba, y cerrar mis ojos y decir, por favor, Dios, universo, ángeles, guías, cualquier cosa que esté escuchando, cualquier ser, cualquier entidad, ayúdenme. Ayúdenme porque no puedo, porque quiero compartir algo valioso al mundo, porque quiero acompañar a que la gente se sienta mucho más conectada consigo, más auténtica, más poderosa, pero yo no estoy llegando y no sé qué más hacer. Y te lo juro que en esos momentos de rendición, o sea, tengo un momento clarísimo que estaba en casa de mis papás, que yo ya no podía más, que estaba desesperada. Me senté en la sala, hice una oración y a la media hora me suena el teléfono de una amiga de mi compañía anterior diciéndome que si yo daba team buildings para empresas porque le interesaba uno para su equipo. Y era una empresa súper grande, transnacional, era una propuesta muy interesante. Y fue como, ok, sí, claro que sí, por supuesto que sí. Y de hecho di ese team building y fue una experiencia fascinante y me encantó darlo. Pero fue como muy significativo el momento porque fue así, o sea, casi casi al momento me hablaron para ofrecerme esa propuesta que arreglaba muchos de los problemas que yo tenía en ese momento. Y como eso, muchas historias. Entonces, digamos que si bien muchos maestros espirituales hablan de que la fe es poder creer sin ver, yo sí era una persona que tenía que ver para creer. Y creo que sigo siendo un poco esa persona que tiene que ver para creer. Una amiga muy querida, angeloterapeuta, ve, ni siquiera lo puedo decir, ella me decía, ya, es que la fe se pide y el poder ver se pide y el estar abierto se pide. Y creo que he pedido, ¿no? He estado muy en esta actitud de muéstrame, quiero ver, porque a mi mente racional todavía le cuesta trabajo como entender muchas cosas que pasan y que yo veo y ayuda que llega y personas que conozco y la generosidad de la gente ha sido como muy sorprendente para mí. Intento tomarlo con mucha sabiduría, con mucha humildad. Y ha sido todo un camino que no necesariamente ha sido fácil y te quiero contar esa resistencia y los pensamientos que aparecen y que yo misma me he dicho, ay, Yamil, estás loca por todo el tiempo estar viendo números espejo y te estás sugestionando. Pero al mismo tiempo hay una parte de mí que sabe que es real, que se siente auténtica. Y te quiero compartir un poco cosas que me han acompañado en ese camino. Lo primero es, em, tuve que ser muy valiente, ¿no? Y esa es una acción que para mí fue clave, ser muy valiente para dejar la seguridad de un trabajo que me parecía seguro. Y sin querer, a ver, elegí poder vivir de mi vocación y poder estar al servicio de la vida y poder vivir de eso. Sin querer, le puse esa carga a mi vocación y yo creo que sin querer tuve que llegar a un momento de rendición y de decir, universo, Dios, échame la mano porque yo ya no puedo. Y para mí lo más bonito fue darme cuenta que siempre estoy siendo sostenida y poder verlo y poder sentirlo y poder hacerlo algo tangible. Y otro gran aprendizaje para mí fue que no le sirvo a nadie estando agotada, que no le sirvo a nadie trabajando 15 horas al día, que no le sirvo a nadie no cuidando de mis necesidades, sino escuchándome.
Y vivimos en un mundo así, que nos lleva al límite de las posibilidades y se valora la productividad. Y tenía gente que me decía, oye, Jam, enséñame a hacer todo lo que tú haces y cómo es que tienes tantos proyectos. Y yo me di cuenta que no es la imagen que quiero transmitir ni es la mujer que quiero ser. Una mujer agotada, sobreexigente, que todo el tiempo quiere llegar a todo y ser excelente en todo. Si bien hay un rasgo que valora la excelencia en mí y que me encanta, he aprendido a matizarlo, a equilibrarlo, a vivir en este mantra de acción perfecta sigue siendo acción y mientras sea una dirección clara que me acerca a mis sueños, pues sigue siendo una acción alineada. Y han habido otros dos mantras, por así decirlo, dos frases que, que han sido importantes para mí. El primero se lo escuché a Oso Traba en un podcast. Él dice que todos los días con sus hijos, cuando los va a dejar al autobús que los lleva al colegio, se paran en un lugarcito donde, en medio de la naturaleza, imaginen dónde vivirá, en medio de la naturaleza y que llega un rayito de sol y que les dice a sus hijos, a ver, ¿cómo tenemos que enfrentar este día? Y que ellos dicen, abiertos y receptivos. Entiendo que esto se lo enseñó un gurú y realmente para mí también es una lección que hoy intento decirme todos los días, abierta y receptiva a las oportunidades. Y he estado desde este movimiento de decir que sí a la vida. Si me invitan a un evento, sí. Aunque no tenga ganas, intento analizar y decir, a ver, ¿qué me está mostrando esto? Sí. Invitación a unirme a una cámara de empresarias, sí. Invitación a conectar con alguien, sí. Invitación a tomar café con alguien, sí. Y estar en este movimiento realmente creo que ha sido un gran acierto que me ha abierto muchísimas puertas. Y el segundo mantra se lo escuché a Stephanie en su podcast A Todo Sí, que me he vuelto muy fan y me gusta muchísimo. Y ella decía, cualquier espacio que dejemos vacío, Dios lo llenará con su gracia. Y me pareció muy bello. Porque cuando tenemos la agenda repleta de compromisos, no podemos conocer a nadie más, no podemos hacer nada interesante. Cuando creemos que sabemos mucho y nos llenamos la cabeza con tanto, no podemos aprender nada nuevo. Y para mí esa ha sido una gran misión, no aprender más, sino integrar el conocimiento y volverlo sabiduría y encarnarlo y vivirlo. Así que estas han sido tres cosas que me han ayudado mucho a enfrentar esta etapa y además a poder disfrutarla, o sea, incluso desde las palabras. No se trata de ir con con la actitud de que esto sea una lucha o un enfrentamiento. Mira que el lenguaje no es inocente y que mis palabras me delatan. Me ha ayudado a transitar, digámoslo así. He transitado la vida desde este lugar, con estas tres oraciones. Acción imperfecta sigue siendo acción, abierta y receptiva a las oportunidades de la vida y todo lo que deje libre Dios, el Espíritu, el universo lo va a llenar con su gracia y con cosas que estén alineadas para mi más alto bien. Y he vivido desde ahí. Otra cosa que he hecho que ha sido muy relevante es reconectar con mi práctica de gratitud. Mi amiga Pilar tiene una empresa maravillosa que se llama Andando, hace a mi juicio los mejores diarios de gratitud que existen, por lo menos en México y ella me regaló su nuevo diario de gratitud y reconecté. Ya venía desde hace como un año haciendo una práctica constante, pero la retomé muy fuerte con este diario que ella me regala todos los días, todas las mañanas, porque estoy agradecida y todas las noches. ¿Qué cosas buenas pasaron en ese día? Eso, cuando lo haces como una práctica sostenida, además hay mucha evidencia detrás, te permite estar muy alerta a qué cosas buenas están pasando en tu vida y te das cuenta cómo el café de la mañana es suficiente para sentirte plena, cómo despertar al lado de una persona que amas te vuelve muchísimo más que bendecida, cómo tener buenas amigas, reírte con ellas, que te inviten a una nueva oportunidad laboral, que alguien te recomiende, ver las reseñas que dejan mis clientes en mi LinkedIn, por ejemplo, son cosas que llenan mi vida de mucha plenitud y que me hacen todo el tiempo conectar con la suficiencia, con que soy suficiente, con que hago suficiente, con que estoy avanzando. Y ya como para la cereza del pastel, Mapa de Ruta ha sido una de las experiencias más potentes y enriquecedoras que he vivido, porque yo estaba desde otra energía completamente. Lo preparé con muchas teorías, con mucha ciencia y con toda la ñoñez que cabe en mi mente, pero en el momento en el que yo iba para allá y cuando llegué y cuando lo impartí, estuve absolutamente al servicio de ellas, absolutamente al servicio de Dios, del universo, y pedí que mi vida fuera
un canal y que mi voz y que mi presencia fuera un canal para que ellas tuvieran un espacio para conocerse más, para crecer, para proyectar su año. Y no sé cómo lo vivieron las participantes, pero para mí fue una experiencia muy mágica. Bueno, me dieron feedback bastante positivo, pero te puedo hablar solo de mi experiencia. Entonces, eso es algo que te quiero compartir, que para mí reconectar con algo más grande, el poder decir, bueno, yo hago mi trabajo, me preparo, cuido todos los detalles que puedo, pero suelto el resultado, suelto la expectativa de cómo deberían ser las cosas. Para mí ha sido una gratísima sorpresa, me siento mucho más en paz, me siento mucho más creativa, me siento mucho más armónica y por eso te lo traigo. Quiero ir cerrando un poco este episodio compartiéndote algunos beneficios que he tenido de abrirme más a mi parte espiritual a nivel laboral. Y esto es valioso porque somos seres multidimensionales y esto no solo me ha traído paz a nivel personal, familiar, más alegría, sino que a nivel laboral también he visto un gran impulso. En primer lugar, porque he podido colaborar y pedir ayuda. Hoy no tendría las alianzas que tengo y no tendría las puertas abiertas que tengo si no me hubiera atrevido a pedir la ayuda que necesito, si no hubieran llegado a mi vida mujeres generosas, talentosas, sabias. Y es que de verdad es como si el universo me hubiera mandado justo a las maestras que necesitaba para romper mis esquemas mentales, para enseñarme a ver más allá. Y amigas queridas como Viviana, como Irma, como Steph, como Mar, han hecho, Mariana, sin duda, son amigas súper poderosas. De verdad, suena como a la caricatura, pero no, son amigas potentes, son mujeres muy conectadas con su sabiduría, con su fuerza, con su inteligencia, son mujeres que admiro, que me hacen crecer todo el tiempo, que me conectan con el gozo. Y creo que esa es una clave. Que la vida me ha regalado gozo a través de mis relaciones y es algo que yo venía necesitando muchísimo y que quiero más y estoy abierta a saber qué más es posible. Em, También que he podido estar más enfocada. Al escuchar mi espiritualidad, puedo saber qué proyectos, o sea, al escuchar mi corazón, mi alma, puedo saber qué proyectos sí hacen mi corazón brillar y en qué me emociona participar y con quién me quiero involucrar y a quién quiero entrevistar en el podcast. Y esto me ha hecho tener mucho más foco. He cerrado muchos proyectos, pero se siente muy auténtico, muy natural y eso es súper positivo. También, muy importante, he gestionado muchísimo más el estrés, muchísimo mejor, quiero decir. Meditar unos pocos minutos al empezar el día, salir a caminar a la naturaleza, ha sido un gozo absoluto y me ayuda a que los desafíos de la vida, que son normales, que siguen pasando cosas difíciles. Mi abuelo murió en noviembre, las cosas no han salido como queríamos en el trabajo de mi esposo, en fin, que hemos tenido muchos desafíos, pero yo me siento desde otro lugar, mucho más enraizada en la tierra, mucho más ecuánime, mucho más positiva. Y finalmente he visto que mi creatividad explotó. Creé el juego de parejas, terminé el juego de autoconocimiento, mejoré el juego de fortalezas, rediseñé por completo lo que vamos a tener aquí en el podcast. En fin, que pude liberar esa parte que yo quería compartir con el mundo. Así que eso viene de conectar conmigo, de escucharme. Hoy en día estoy coordinando un grupo de 60 mujeres para compartir, mujeres que corren con lobos, y eso para mí es un regalo de la vida. Es como, ¿cómo puede ser tan perfecta la vida que hoy me pueden pagar por hacer algo que amo tanto y poder acompañar a esas mujeres, así sea a través de una lectura? Así que bueno, no quiero hablar más de mí, aunque en este me estoy permitiendo contarte mi historia. Si pudiera resumir el consejo que quiero darte para que puedas fortalecer tu parte espiritual, en primer lugar te diría, escucha tu interior. Deja a un lado el ruido externo y pregúntate qué te hace sentir viva, conectada, alegre. Ahí hay una pista de tu esencia. Por cierto, si necesitas herramientas, recuerda que tienes los juegos Vivir para Florecer y Permiso para Brillar. 2. Sirve desde tu gozo, donde tu corazón se llena, donde sientes una chispa de felicidad, ahí puedes contribuir de manera más plena. Es algo práctico y a la vez trascendente. Quizás no sea lo más intuitivo para ti,
porque requiere que escuches a tu cuerpo y a tus ciclos. 3. Comparte tu historia. A veces, mostrar nuestra parte más vulnerable o más mística puede dar mucho miedo, pero cuando lo hacemos, liberamos a otros para que también se atrevan a ser auténticos. La humanidad conecta. Somos suficientes, incluso cuando el miedo nos hace sentir lo contrario. Cada uno de nosotros es suficiente tal y como es. Y justo en este camino de despertar espiritual y de sincronicidades y de que todos estamos interconectados, en uno de esos paseos matinales por la laguna que a mí me encanta, me manda un WhatsApp una amiga querida que admiro muchísimo, Patti Faz, y me dice, oye Jam, estoy leyendo un libro que te va a fascinar, es muy del estilo de Mujeres que corren con lobos, pero como remasterizado y te va a encantar. Y me recomienda el libro Brilla, hermana, Brilla de Rebecca Campbell. En ese momento me meto a una página de audiolibros, no estaba el audiolibro de Mujeres de Luz. Y dije, bueno, pues esto es el que está, vamos a ver por qué le gustó tanto. Y recordé cómo este libro me lo había, a ver, o sea, este libro me lo mandó la editorial hace años y lo regalé, o me lo regaló una amiga, no estoy segura, pero este libro yo ya lo había tenido entre mis manos y lo regalé. Simplemente creo que el maestro aparece cuando el alumno está listo y que a veces la alumna anda en la tonta, por decirlo amablemente, y simplemente se te va y está bien. Todo llega cuando tiene que llegar. Resumidas cuentas, escuché el audiolibro, me voló la cabeza, me sorprendió lo increíblemente parecido que era el diálogo interior de la autora con cosas que yo me digo. En este libro ella nos cuenta su propio despertar espiritual y cómo fue y cómo desde niña también estuvo interesada en la espiritualidad, pero cómo se metió en el mundo corporativo. Y, en fin, es como esta historia de su búsqueda de su conexión espiritual. Y es un libro que me encanta su sentido del humor, que me encanta su honestidad, su vulnerabilidad, que está repleto de ejercicios. Ve cuánta cosa marqué yo de preguntas, ejercicios para que tú te puedas conocer y puedas reflexionar, que está llena de oraciones, herramientas, meditaciones para que tú incorpores prácticas espirituales. Y creo que la mayor belleza de este libro, a mi juicio, es que nos permite recordar que aquello que nos llene de gozo, que aquello que nos dé felicidad, es precisamente nuestra vocación. Yo reconecté profundamente con eso, con mi necesidad de traer amor a este mundo, de traer belleza, de traer poder, de estar al servicio de la vida en todas sus formas y que aquello que más me nutre, curiosamente, es lo que mis clientas valoran de mí, mi capacidad de acompañarlas desde el amor, desde la presencia, desde la alegría. Y bueno, es algo muy bonito que recordé a través de este libro. Te lo recomiendo infinitamente. Su segundo libro creo que lo estoy disfrutando aún más porque además resulta ser una muy buena amiga de Lisa Lister, esta autora que yo te decía que marcó mi vida y que me ayudó muchísimo hace un tiempo. Así que bueno, son como de esas sincronicidades o de esos guiños del universo de decir, todos estamos conectados. Y ella también ama a Clarissa Pinkola Estés. Así que bueno, es como si Rebecca Campbell fuera una hermana del alma para mí, no sé cómo expresarlo. Creo que podríamos ser muy buenas amigas. Me encanta cómo piensa, me encanta su estilo de comunicar, y al mismo tiempo es una maestra para mí. Así que bueno, creo que dejo claro que el libro me fascinó y quiero cerrar este episodio precisamente compartiéndote dos frases del libro. Y una de ellas es, la plenitud, la felicidad y el amor son tu derecho de nacimiento. Cuando eras muy pequeña, no había ninguna parte de ti que dudara que estabas completa. Por eso iluminabas el mundo sin siquiera intentarlo. Súper potente, ¿no? Y la segunda, el universo está en constante expansión y tú formas parte de él. Expándete ahora y sumérgete en tu grandeza. Es tu naturaleza. Y como esta, muchísimas. Te quiero enseñar una vez más cuánta cosa marqué. Te voy a ir compartiendo más contenido referente al libro porque creo que hay mucha maestría, mucha sabiduría aquí. Pero bueno, voy a parar aquí un poco el episodio. No tengo ni idea de cuánto tiempo va. Espero que esto no haya sido eterno. Si permaneciste hasta este momento, gracias. Espero que este episodio de alguna forma te inspire, te acompañe a tener una vida mucho más conectada con tu alma. Eso es algo que aprendí en este libro, la diferencia entre espíritu y alma, ¿no? Que el espíritu es nuestra conexión con Dios, con el universo, con esa fuente
de energía, de amor inagotable y que nuestra alma es la sabiduría que ya traemos de vidas pasadas, que traemos de nuestros genes, de nuestro nacimiento, de nuestros ancestros. Es muy bonito integrar ambas partes. Yo no sabía la diferencia y me hace todo el sentido del mundo. Y yo creo que eso es algo que tienen los verdaderos maestros, que te hacen entender cosas muy complejas y los grandes misterios del mundo de una manera muy fácil, aterrizada. Y bueno, es un poco lo que yo intento hacer contigo en este espacio. Espero algún día lograrlo, poder aportarte sabiduría práctica, herramientas para mejorar tu vida. Y bueno, por ahora espero que este episodio te inspire a llevar una vida un poquito más espiritual, porque créeme que funciona. Si te gustó, si te sirvió, si te movió, creo que puede hacer lo mismo con alguien más, así que ayúdame a compartirlo. Esto es muy importante para que lleguemos a más personas. Si lo estás escuchando en YouTube, suscríbete a mi canal, así te vas a enterar cada vez que saque un nuevo episodio y así me ayudas a crecer a este proyecto y que podamos seguir generando contenido para ti. Te doy un beso con todo mi amor, con toda mi alegría. No sabes cómo disfruto compartir este espacio contigo y que yo te imagino aquí conmigo sentado en mi estudio, y que puedo compartir un café contigo y que así vamos construyendo una plática. Por favor, déjame saber de qué temas quieres que hablemos, qué te parece este nuevo formato de podcast. Me encantará leerte en comentarios. Te mando un beso bien grande y estamos en comunicación.